Después de la divagación que tuvimos con respecto a las líneas de transmisión, vamos a observar los parámetros que se involucran en esta línea de transmisión. Entonces, de manera general, la línea de transmisión contienen estos elementos: un elemento resistivo, un elemento inductivo y un elemento capacitivo. Entonces vamos a utilizar o implementar un pequeño espacio para explicar este comportamiento o este modelo eléctrico de una línea de transmisión. Vamos a utilizar este pequeño espacio. Ahí está, con este espacio lo hacemos. De manera general, nosotros podemos tener una línea de transmisión generada por dos conductores, por un conductor, por una línea de dos polos, que sería pues un bipolo. Entonces, en forma general, tenemos aquí un conductor eléctrico, y en forma paralela tenemos el otro conductor eléctrico. Dos pequeños conductorcillos aquí, más o menos para simular el gruesor del conductor eléctrico. Entonces, de manera general, estos dos conductores eléctricos, al interactuar con el voltaje y la corriente eléctrica, van a presentar el siguiente comportamiento. A un conductor eléctrico se le va a estar suministrando una corriente, recordando pues que es una corriente alterna, ¿sí? Y también podemos aplicarle un voltaje. Recuerden nuevamente también que es un voltaje alterno, un VDT. A la hora de inyectar estos dos parámetros eléctricos internamente en el conductor eléctrico, obviamente el conductor eléctrico presenta una resistencia óhmica, ¿sí? Que va a depender del material, de cobre, de aluminio o de cierta aleación. Entonces presenta una resistencia óhmica. De igual manera, al estar interactuando, estas señales junto con el conductor eléctrico tiene una propiedad básica, de acuerdo a la ley de Faraday, que si hacemos circular una corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico, automáticamente se genera un campo magnético. Y obviamente ese campo magnético va a ser muy grande o muy pequeño, dependiendo de la característica de este parámetro eléctrico que lo puede considerar, que lo puede generar. Para simular o para interpretar la modificación de un campo magnético, pues obviamente tenemos la presencia de una inductancia. Entonces, en forma general, estos dos parámetros de resistencia e inductancia, en forma separada o desde el punto de vista de circuitos eléctricos, da como origen una impedancia. Recuerden que todas las impedancias están caracterizadas por una parte real más o menos una parte imaginaria. En forma o en forma representativa utilizamos los números complejos para determinar la parte real, que está caracterizado por la resistencia más menos J, el operador imaginario, y aquí tenemos una reactancia. En este caso sería una reactancia inductiva. Esperemos que ya tengan material suficiente de circuitos eléctricos 2 para poder comprender un poquito más o meternos en detalle al análisis de esta red eléctrica por medio de la impedancia. Bueno, entonces esta es la impedancia. Los dos conductores eléctricos están separados. Obviamente la separación es por medio de aire, ¿sí? Entonces esta separación por medio de el aire da como consecuencia la presencia de otra
de otra interpretación eléctrica o de circuitería eléctrica, donde contenemos un elemento resistivo que es proporcionado pues por el aire y un elemento capacitivo. Como tenemos la interpretación de dos placas paralelas, por lo tanto automáticamente se genera un efecto capacitivo. Podemos observar que estos dos conductores eléctricos presentan una resistencia dependiendo de la característica del aire y presenta un efecto capacitivo de carga y descarga de esas dos placas paralelas, y obviamente la carga y descarga lo hace a través del aire. Entonces un elemento que sirve como de descarga es propiamente el aire, y el simbolismo o la interpretación sería una resistencia óhmica. Por lo tanto da como origen otro parámetro eléctrico que sería la admitancia. Recuerden que este es un elemento resistivo y obviamente este es un elemento reactivo, esta es una reactancia, y únicamente las reactancias aparecen en los fenómenos inductivos y en los fenómenos capacitivos. Un reactor, una reactancia. Dependiendo pues de si es el elemento inductivo o capacitivo, más adelantito lo van a observar ustedes. La reactancia inductiva es directamente proporcional a J omega L y la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre J omega C. Por lo tanto, estos elementos reactivos varían con respecto a la frecuencia. Recuerden que la frecuencia angular omega es igual a 2pi por F. Si aumento o disminuyo la frecuencia, por lo tanto si aumento la frecuencia en aumento frecuencia aumenta, por lo tanto el efecto o la reactancia inductiva aumenta. Entonces hay mayor oposición al paso de la corriente o mayor reacción. En cambio, si aumento la frecuencia, el efecto capacitivo, frecuencia aumenta, y podemos observar que el denominador aumenta, por lo tanto la reactancia capacitiva va a disminuir. Pero desafortunadamente en un circuito eléctrico no tenemos de manera separada reactancia inductiva y capacitiva, sino que hay una interacción entre ellos. Entonces la admitancia, y la admitancia es 1 entre Z, que es igual a 1 entre la parte resistiva más J, la parte reactiva. ¿Sí? Entonces tenemos ese comportamiento. Para distinguirlo, aquí tenemos una G más menos J, vamos a ver cómo lo indiqué en este, aquí está, B, admitancia, con una B, en donde G es igual a, vamos a ver, para no equivocarme, vamos a ver qué es G, aquí está. Su conductancia, G es la conductancia, la Y es la admitancia, y consideramos a B como la susceptancia. Por lo tanto tenemos como conductancia y susceptancia. Entonces G es la conductancia y B es la susceptancia. Entonces la conductancia es el inverso pues a la resistencia. Mientras acá se opone al paso de la corriente y la resistencia, aquí este elemento va a tratar de dejar conducir, y es la característica pues de un dieléctrico. Los capacitores tienen tienen un dieléctrico, y si lo conectamos a una corriente alterna a un capacitor, lo único que hace el capacitor en cierto instante de tiempo, aquí tenemos un voltaje de 12 volts de corriente alterna, se está cargando a los 12 y se descarga, se carga y se descarga, y así se la lleva el capacitor. Lo mismo pasa con un inductor, y el elemento que hace esta descarga pues propiamente es el resistor. Aquí si queremos que esta prolongación de mi descarga sea menor, pues por lo tanto sale esto y viene por acá, más largo el espacio más rápido el espacio de descarga, únicamente aumentando o disminuyendo la resistencia óhmica.
Entonces el concepto del dieléctrico es de que un elemento sí se puede cargar eléctricamente y en cierto instante de tiempo se puede descargar. Es lo que hace el capacitor, contiene un dieléctrico. Y en este caso el dieléctrico para nosotros va a ser nuevamente el aire. Bueno, el otro conductor eléctrico, el que está paralelo, también contiene una parte resistiva. Nuevamente la parte resistiva está caracterizando al material, resistiva, y contiene también un elemento inductivo. Si ustedes recuerdan, en el estudio de la línea de transmisión, desde el punto de vista eléctrico, son trayectos o longitudes de línea exageradamente grandes. Entonces vamos a agarrar una pequeña porción de estas dos placas paralelas. Entonces podemos tener un comportamiento de circuitería, y ese elemento o ¿cómo le llamamos? Pues una comparación de circuitos eléctricos. Es decir, el circuito eléctrico o configuración sería la siguiente. Tenemos aquí la interpretación por medio de circuitos eléctricos de la línea de transmisión. Aquí está un puerto, una terminal, un elemento resistivo y un elemento inductivo. Esta sería para nosotros la entrada, y obviamente esta sería la salida. Contenemos también, no voy a considerar si hacemos un equivalente de Thevenin o equivalente de Norton, a final de cuentas todos los elementos que están participando están caracterizados por un elemento resistivo, un elemento inductivo, y como son dos conductores paralelos, para interpretar la admitancia sería el elemento resistivo de este lado, elemento resistivo, y el elemento capacitivo aquí del aire. Entonces esta es la configuración tipo pi de la línea de transmisión, en donde contiene R, L y C. Y obviamente esta caracterización resistiva, pues obviamente la caracterización dieléctrica del aire. Entonces aquí tenemos una impedancia y contenemos aquí una admitancia, más menos entrada, más menos salida. Entonces las máquinas eléctricas rotativas se configuran de esta manera. Esta es la configuración tipo pi de la línea de transmisión. La configuración tipo pi de una máquina eléctrica rotativa. La configuración tipo pi de una pista de un circuito impreso. Entonces tenemos estas configuraciones, en donde R representa la resistencia óhmica del material, el efecto inductivo, y tenemos aquí la separación entre las pistas o los conductores eléctricos. Entonces es lo que tenemos así a grandes rasgos para simular nuestra línea de transmisión, que es lo que tenemos pues por acá. Miren, toda esta parte. Entonces en forma general, si estamos caracterizando todas las partes o todos los elementos de la línea de transmisión. ¿Sí? Bueno, entonces eso quedaría como introducción para poder pasarnos al concepto de los tres casos que podemos encontrarnos de la línea de transmisión, y obviamente con sus parámetros para poder sacar modelos matemáticos y encontrar un resultado numérico.